En honor al tiempo, voy a comenzar con este webinar. Me presento. Muy buenos días, muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Jorge Gres. Yo soy abogado ambiental acá de Mont Group y analizo principalmente también temas relacionados con el sistema de evaluación de impacto ambiental, su reglamento y estrategias de permiso. Y el día de hoy voy a presentar la última modificación y reforma que se hizo al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahí sí, no estaban pasando horas. Entonces, bueno, como señalé, vamos a trabajar esta última reforma que, aunque puede parecer un poco técnica, tiene un impacto directo en la evaluación y análisis de los proyectos y tiene relación con el Decreto Supremo número 17 del 2025 que fue publicado el 21 de enero del mes pasado. Y acá la idea es abarcar todas las modificaciones que se incorporan y también vamos a hacer una bajada operativa en cuanto al instructivo que se emitió con posterioridad el mismo día por parte del Servicio de Evaluación de Impacto, por el Servicio de Evaluación Ambiental, que hizo una modificación también a su instructivo de consulta de pertinencia. Entonces, ¿qué cambió principalmente con esto? Se cambia un criterio de cuanto a la modificación de proyecto que está contenido en el artículo 2 del reglamento, específicamente en el literal G1 de ese artículo. ¿Y cuál es la lógica de excepción que se incorpora con esta modificación? También vamos a ver las tipologías y umbrales que hay y los ajustes que se hicieron en cuanto al artículo 3 del mismo reglamento, una modificación a los contenidos mínimos que deben de tener las RCA cuando se emiten por parte del Servicio de Evaluación Ambiental y también, como comenté, esta bajada operativa que se realiza a través del instructivo. Históricamente ha existido una fricción por parte del sector privado cuando hay este tipo de modificaciones, ya que esto puede implicar cierto reingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, reproceso, judicialización, incluso procedimientos fiscalizatorios por parte de la superintendencia. También porque la reforma, al cambiar las tipologías, viene a establecer que algunos proyectos que antes entraban, ahora no, lo cual puede ser sumamente importante para los titulares de proyectos. Y tercero, porque el SEA, a través de esta modificación del instructivo y también el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la dictación de este reglamento, está estandarizando lo que ya ocurre en la práctica. Lo que antes era como un actuar de cada región, ahora lo estandariza a través de este nuevo instructivo. Por tanto, para tener un concepto como general, lo que establece el reglamento del CIA es definir cuándo un proyecto debe ingresar a evaluación ambiental y bajo qué reglas. Y establece la aplicación de lo señalado por la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente. Y así entra en suma importancia la definición de la tipología y umbrales contenido en el artículo tercero. A modo de contexto, ya en el año 2023, a través del Decreto Supremo 30, se hizo la primera gran reforma por parte del actual gobierno, en el cual el ministerio establecía que el CIA debía integrar de forma más explícita la componente de cambio climático dentro de la lógica de la evaluación y se entiende como una ecuación reglamentaria que se realiza con aplicación de la ley marco de cambio climático, que es la ley 21.455. Entonces, lo primero que se realiza es que la evaluación ya no establece como una foto del proyecto que se está evaluando, sino que empuja a mirar ya más una dinámica temporal y a largo plazo, por tanto se deben considerar los riesgos climáticos, los eventos extremos, la vulnerabilidad de la infraestructura y todo lo que se incorporó con esa modificación. También la incorporación en ese entonces de la variable climática tensiona la consistencia de medidas que se requieren en la evaluación ambiental de los proyectos
poniéndose en el supuesto de que si cambian las condiciones, cambian los supuestos y puede cambiar también la suficiencia de las mitigaciones, compensaciones o planes de manejo que se establecen durante la evaluación. Y tercero, de esa forma también se instala una expectativa institucional que se hagan unas decisiones más trazables y justificables a lo largo del tiempo y que por tanto ahí también se establecen nuevas exigencias que deben contener los proyectos de evaluación y finalmente la resolución de calificación ambiental. Teniendo eso como presente, entonces habiéndose ajustado el cómo se evalúa un proyecto, la dictación del actual Decreto Supremo 17 del 2025 es el paso siguiente y lógico que se debía realizar. El qué, considerando qué entra a evaluación y cuándo. Porque si bien se pueden perfeccionar ciertos criterios internos que se hicieron a través del DS30, eh, si el perímetro o los umbrales estaban desactualizados, pueden ocurrir distintos problemas, como por ejemplo que el sistema se haga cargo de ingresos por unos números establecidos que son los umbrales, sin reflejar como un impacto ambiental relevante que es de interés de evaluar por parte del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y también se podrían considerar ciertas instancias o modificaciones, eh, aspectos grises dentro de la modificación de la RSA, donde los titulares y la autoridad discuten si un cambio es de consideración o no, que es lo que vamos a ver con posterioridad relacionado con la consulta de pertinencia. Y en este contexto es que aparece el Decreto Supremo 17 del 2025, que fue publicado en el 2026, y el foco está en recalibrar qué es lo que debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y tiene dos ejes principales. Por un lado, tiene los umbrales y tipologías establecidas en el artículo tercero, que se establecen y se modifican nuevos umbrales buscando alinearlos con la normativa sectorial existente. Y esto tiene una consecuencia inmediata que es que desde su publicación, que fue el 21 de enero de este año, los titulares y los consultores deben actualizar las matrices de ingreso de los y criterios de diseño de los proyectos. Y lo que antes entraba, ahora puede no entrar, ya que por regla general se aumentaron los umbrales. Y en segundo lugar, también existe el caso de las modificaciones de proyectos con RCA, que él estableció en el artículo segundo, literal G del reglamento, en el que se ajusta el cambio de eh, los criterios de cambio de consideración establecido específicamente en el literal G1, que con posterioridad también vamos a analizarlo. Y se incorpora una lógica que distingue mejor entre una modificación de proyecto que recae sobre la misma tipología que ya fue evaluada con anterioridad o modificaciones que sí alteran los impactos de acuerdo a lo establecido en los otros literales, como el G2, G3 y G4. Por tanto, el propósito, el objetivo de esta reforma, el Decreto Supremo 17, es reforzar el carácter predictivo que debe tener el CIA y preventivo, y actualizando el reglamento para que las tipologías estén más alineadas con impactos relevantes que sí son de interés de evaluar por parte del CIA y con umbrales y definiciones que reflejan también la normativa sectorial. Y como ya mencioné previamente, el enfoque directo y el que tiene el decreto es la modificación de proyecto, que es literal G1, y también el establecimiento de los umbrales y tipologías. Por lo que primero nos detendremos en la modificación de proyectos, ya que es de mayor relevancia para los titulares de distintos proyectos. Ahora bien, antes de entrar en análisis específico del G1, cabe señalar que el artículo segundo, literal G, del reglamento, viene a establecer cómo se estructura una modificación y qué se entiende por un cambio de consideración. Y la lógica detrás de esto es bien simple. No es solo si algo cambió, sino qué tipo de cambio se generó y si importa o no ambientalmente. Y tiene cuatro subliterales, que es el G1,
por su parte, establece si las nuevas partes, obras o acciones que consisten en la modificación de proyecto constituyen en sí mismo una tipología del artículo tercero, requeriría ingresar al CIA. El G2 establece que si la suma de las partes, obras o acciones no calificadas que no se encuentran evaluadas ambientalmente por parte de una RCA, eh, si la suma de estas partes pasan a ser una tipología del artículo 3, y esto aplica tanto para proyectos que se encuentran evaluados con posterioridad al reglamento del SEIA y también para proyectos anteriores. El literal G3, por su parte, establece que si la obra o acciones modifican sustantivamente la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales, requiere ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y finalmente el G4, que solo aplica para los estudios de impacto ambiental, y es referente a que existe un cambio de consideración en las medidas de mitigación, reparación o compensación que se hacen cargo de los impactos que fueron evaluados previamente. Ahora bien, como señalé, la modificación que se ingresa por este reglamento nuevo es respecto de solo el literal G1. Es decir, si las nuevas partes, obras o acciones forman parte de las tipologías consagradas en el artículo tercero del reglamento. Y acá se establece una excepción dentro de este literal. Si la modificación de proyecto cae dentro de una tipología del artículo tercero que ya fue evaluado y que por lo tanto ya tiene una RCA, esa circunstancia no opera como requisito de ingreso automático al CIA. Sin embargo, con esta modificación también se incorpora una circunstancia de que el análisis no debe únicamente recaer ahí, por lo tanto no es una forma de por sí exceptuarse de ingreso al CIA, sino que también se deben atender a los otros numerales restantes, que son los que mencioné anteriormente, G2, G3 y G4. En términos conceptuales, esto busca separar dos discusiones. Uno, que la modificación calce con la tipología que ya se evaluó. Y dos, si es otra distinta esa modificación, introduce un cambio real que altere lo que ya se evaluó en el CIA. Y así el literal G1, la excepción consagrada en él, opera como una regla de orden. Si la tipología ya fue el fundamento de la calificación original, entonces el foco deja de enfocarse en esa tipología, pero de igual forma debe analizarse si los cambios de consideración caen también dentro de los otros literales, del G2 al G4. Por tanto, esto no significa que una libertad total de los titulares de proyecto de modificar siempre y cuando estén dentro del mismo literal. Y tampoco significa que todo esté resuelto con decir por parte de los titulares que eso ya se encuentra evaluado y tiene una RCA. La norma no elimina así un control ambiental, sino que únicamente señala que si es la misma tipología que ya fue evaluada, no corresponde aplicar el G1, pero de igual forma debe analizarse los otros literales. Como ejemplo práctico, por ejemplo, si un proyecto con RCA modifica su layout interno y optimiza procesos que pasan mucho y se ingresan una alta cantidad de consulta de pertinencia en ese sentido, pero se mantiene en la misma tipología, con esta nueva reacción, ese calce en la tipología que se está modificando y la tipología que ya fue evaluada, eh, no es solo suficiente para determinar que no requiere su ingreso al CIA, sino que la pregunta relevante que tendría que hacerse el SEA es que si pasa a ser un cambio que altera los impactos ambientales y analizar el G2, G3 y G4. O, por ejemplo, si un proyecto con RCA incorpora una nueva etapa o componente que cambia la huella, el régimen de los residuos o el cálculo de las emisiones que ya se evaluaron, aunque el titular intente describirlo como un ajuste que se mantendría la tipología, si se alteran parámetros ambientales, de igual forma podría requerir su ingreso a través de los otros literales. Ahora bien, pasamos a la segunda gran modificación que tiene relación con los ajustes de los literales del artículo tercero. Eh, Acá el Decreto Supremo 17
contempla principalmente estas cinco grandes cambios que tienen relación con la infraestructura eléctrica, minería, proyecto urbano turístico, con la sustancia peligrosa y la gestión de residuos. En primer lugar, en cuanto a la infraestructura eléctrica, que es la consagrada en el literal B del artículo tercero, se incorpora un criterio de longitud mayor a 2 kilómetros del trazado, además de mantener ya el criterio existente de la tensión mayor a 23 kilowatts. ¿Y qué es lo relevante de este ajuste? Es que su obligación deja de ser solo el nivel de tensión, sino que también se agrega un parámetro adicional para requerir su ingreso, que es de que se aumente una longitud mayor a 2 kilómetros. Esto es sumamente importante porque el proyecto eléctrico energético se consideran servidumbres, cruces o áreas de influencia y que sus modificaciones ya no requerirían ingresar si es que no se cumplen con estos eh, umbrales. El otro literal que fue modificado es el literal I, que es relación con los proyectos mineros, y acá se realizan dos cambios importantes. Por un lado, en el literal I1 del reglamento se contempla una excepción acotadas para proyectos que ya tienen RCA que se encuentren vigentes en materia de disposición de los residuos masivos mineros y se establece bajo condiciones específicas. Por ejemplo, cuando se trata de reprocesamiento de relaves frescos o cuando la capacidad es inferior al 25% de la capacidad nominal autorizada. Y también se elimina la tipología consagrada en el I6 que tenía relación con lo referido a las turbas por un ajuste normativo que se dio en torno a ellas. Y esto también es relevante para el sector minero, ya que las modificaciones en ese sector suelen ser iterativas y este ajuste apunta a distinguir entre ciertos escenarios dentro de lo que ya fue evaluado, versus escenarios que en sí reconfiguran impactos. Una tercera tipología dice relación con los proyectos urbanos turísticos, que es el literal G, pero del artículo tercero, eh, que se incorpora la frase eh, que se utiliza la superficie predial a intervenir. Antes quedaba dentro de de una nebulosa que se consideraban la superficie que ahí se señalaba, pero ahora se zanja esto y dice relación con la superficie predial a intervenir. En cuanto a las sustancias peligrosas, también se hace un reajuste de los distintos umbrales y clasificaciones que hay. Por ejemplo, más relevante en el caso de las sustancias inflamables y corrosivas, se aumenta el umbral a 1.000 y 2.500 toneladas respectivamente y se conecta con criterios de clasificación específicos. Antes se limitaba a remitirse a la norma chilena que los definía, pero ahora se establece más una definición y clasificación concreta, lo que se eleva el estándar técnico que se cumpliría con eso y se elimina una discrecionalidad que existía por parte de la autoridad al resolver eso. Otro literal también tiene relación con los residuos hidrobiológicos. En el caso de los residuos domiciliarios, el literal O también cambia la lógica de las tasas por una lógica de tipo de gestión. Por ejemplo, el O5 presenta un cambio estructural en el que se establecen umbrales por tipo de gestión, que es una eliminación mayor a 30 toneladas diarias o un tratamiento mayor a 50 toneladas o una transferencia mayor a 100 toneladas diarias. Con una excepción agotada para el compostaje en ciertos residuos de manejo de áreas verdes, que eso también era un alto conflicto que se traducía en un alto ingreso de consulta de pertinencia relacionados con eso. Y en lo cuanto a los recursos hidrobiológicos, también hay un ajuste de los umbrales. En el literal N1 se fija un umbral de 1.000 toneladas y en el N2 se redefine el umbral considerando 1.000 toneladas o 60.000 metros cúbicos. Finalmente, el último cambio que se realiza a través de este Decreto Supremo 17 dice relación con los contenidos mínimos que deben de tener las RCA que son emitidas por el Servicio de Evaluación Ambiental. Eh, y acá se establece, se incorpora un nuevo literal D7 que requiere que se identifique expresamente
la tipología que aplica para el proyecto en cuestión. Si bien en la práctica, de igual forma, el SEA en todas las RCA está incluyendo las distintas tipologías que aplican al proyecto, con esto se viene a reafirmar este cambio y se establece normativamente que se requiere individualizar la tipología. Y esto más que nada es para un efecto de trazabilidad que se pueda ver y que también tiene una congruencia con la modificación realizada en el artículo 2G1 que ya hablé de forma previa. Bueno, por su parte, una vez publicado esta modificación, como ya dije, el SEA emite una modificación de su instructivo relacionado con las consultas de pertinencia. Este instructivo, ya que se hace a través de una resolución exenta que emite el SEA, no viene a cambiar la ley ni a modificar un reglamento, sino que viene a aplicar operativamente estas modificaciones y analiza qué debe contener una consulta de pertinencia, cómo se realiza el análisis por parte del SEA y qué situaciones la autoridad derechamente no va a admitir una consulta de pertinencia. Por lo que se entrega una certeza jurídica también para los titulares de los proyectos de cómo va a analizarse las pertinencias de que se ingresen al servicio de evaluación de impacto ambiental. Lo primero que hace este instructivo es indicar qué es una consulta de pertinencia, que este es un acto administrativo, que la autoridad se pronuncia fundadamente respecto únicamente si un proyecto requiere o no ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental en forma previa a su ejecución. Por tanto, y lo señala el propio instructivo, esto no es un permiso ni una autorización de funcionamiento, sino que únicamente es una acto de la autoridad que se pronuncia en ese sentido. El instructivo, además, es bien claro en señalar que únicamente se dice sí o no requiere ingresar, sin perjuicio de otras formas de términos que se pueden dar, como la inadmisibilidad, desistimiento o el abandono del procedimiento. Y acá lo que se busca es evitar respuestas ambiguas que puede dar el SEA, condicionado a medidas que después alimentan la incertidumbre. Por tanto, lo único que se puede pronunciar el servicio es sí o no requiere su ingreso de forma previa a su ejecución. Y también se señala un punto central de que la pertinencia se funda únicamente en los antecedentes que entrega el proponente. Así lo deben establecer todas las resoluciones que se pronuncien respecto de las consultas de pertinencia y es el titular quien responde de la veracidad de esos antecedentes. Esto es por lo que el valor del acto administrativo depende únicamente de la consistencia entre lo descrito por el titular y lo que efectivamente se realice en terreno, ya que con posterioridad va a ser fiscalizado por la Superintendencia del Medio Ambiente y tiene que haber una concordancia entre lo resuelto y lo que se constata. Ahora bien, en el plano de análisis del Decreto Supremo 17, el instructivo exige evaluar el proyecto y sus partes, obras, acciones a la luz de las tipologías consagradas en el artículo tercero, y no solo como a nivel o menciones del nombre del proyecto. Y esto es relevante porque los gatillos de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental y los cambios de consideración muchas veces aparecen vinculados con características específicas que pueden tener los proyectos. Y acá viene a incorporar la lógica de excepción del artículo G1, ya que el instructivo incorpora que no se considerará un cambio de consideración que requiera ingreso al SEIA en forma previa a su ejecución, cuando la tipología asociada a la modificación ya fue evaluada en forma previa por el CIA. Pero, al igual que lo establece la norma del reglamento, señala que el proponente debe acreditar fundadamente que los cambios no se encuentran vinculados con alguna de los escenarios establecidos también en los literales G2, G3 y G4 del artículo segundo del reglamento. Esto en términos jurídicos es bien importante, ya que mueve el debate de una discusión formal de encuadre a una discusión más sustantiva. Eh, ya que el titular debe específicamente señalar qué es lo que cambia,
por qué importa mentalmente y cómo se acredita que no se cumple con ese cambio. Asimismo, también este instructivo viene a elevar el estándar de presentación de las consultas de pertinencia con el objetivo de evitar que se incorporen consultas de pertinencia que en definitiva van a llevar un largo periodo porque se le van a ir consultando a los titulares o proponentes una especificidad del proyecto. Así se exige la georreferenciación específica del proyecto a través de un shape o archivos KMZ, la cartografía con layout y escala adecuada que se debe incorporar y la incorporación de encuadro comparativo cuando se trate de modificación asociada al RCA. Esto estaba más o menos incorporado previamente, pero ahora es más específico y se establece el cuadro comparativo que se debe llenar con el objeto de que la tramitación de una consulta de pertinencia sea mucho más expedita. Y esto suele tener como ciertos efectos prácticos que baja la tolerancia institucional a presentaciones livianas que requieren la inadmisibilidad y que derechamente así se va a declarar y que también aumenta la importancia de la consistencia interna del expediente y de la información que va a entregar, que deben entregar los proponentes, ya que el proyecto descrito debe calzar con lo que efectivamente se va a realizar en terreno. Así, el instructivo regula la posibilidad de declarar la inadmisibilidad cuando la solicitud carece manifiestamente de fundamento o puede interferir con procedimientos ajenos al SEA. Esto también es sumamente importante ya que en forma previa a la dictación de este instructivo y su modificación, las inadmisibilidades variaban de región en región. Como por ejemplo, si un proyecto ya se encontraba ejecutado y así era declarado por el propotente, depende de la región que uno lo ingresara, podía declarar en inadmisibilidad y en otras regiones seguían adelante y incluso se emitían las resoluciones finales de que declaraban si se requería o no su ingreso al CEIA. Con esta modificación, eso se zanjó y ahora, si los proyectos se encuentran actualmente en ejecución, ya se declaran inadmisibles de hecho. Y además se contempla una lógica de subsanación en un plazo breve, bajo un apercibimiento y sentimiento, si no se cumplen los requisitos y que el titular debe cumplirlo. Y finalmente, el instructivo refuerza una consecuencia jurídica esencial, que es que la resolución de no ingreso al CIA debe citar expresamente el artículo 311 sexies del Código Penal, el cual es sumamente relevante ya que consiste en un eximente de responsabilidad del delito de atentado en contra del medio ambiente que fue incorporado mediante la ley de delito económico. Ya que al ser una autoridad y si el proyecto es congruente lo que se resolvió con lo que está en terreno, eh, exime de responsabilidad penal en caso de cometerse un delito ya que fue autorizado por la autoridad. Ahora bien, el punto crítico acá es el estándar de respaldo, como señalaba, para que esta referencia tenga sentido como resguardo, tiene que ser debidamente congruente lo que fue resuelto por parte del Servicio de Oración Ambiental y la información veraz que entregó el titular con lo que efectivamente se realiza en terreno. Bueno, esa era la presentación. Acá hay un listado de nuestra oficina. Nosotros estamos presentes en toda América Latina, con excepción de Venezuela, y tenemos oficina en cada país. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir por si tienen algunas consultas. Ahí estaba leyendo la pregunta que hizo David. Sí, efectivamente, las modificaciones, las excepciones del literal A incorpora un
A o B. Entonces, si ya se cumple y se justifica el recrudecimiento de relaves frescos con esa sola circunstancia, implicaría la excepción. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna otra duda o consulta, también me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico, jorge.gres@mondgroup.com, y también les vamos a hacer llegar la presentación que realicé. Hasta luego.